Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de un suceso que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, un momento de pura incredulidad que involucra a una de nuestras estrellas favoritas, Hande Erçel, y algo completamente inesperado que ocurrió en una prestigiosa premiación. Sí, así como lo leen, el título lo dice todo: Kerem en shock. Hallan al representante de Hande en la premiación. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó exactamente? Pues agárrense porque vamos a desgranar toda la historia, los detalles, las reacciones y las posibles implicaciones de este acontecimiento que tiene a todos hablando. Antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y noticias, quiero pedirles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles todo el contenido más jugoso y actual del mundo del entretenimiento turco, y a ustedes les asegura que no se perderán ninguna de nuestras novedades. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cuando subimos un nuevo vídeo. Dicho esto, vamos de lleno con la noticia que nos tiene a todos en vilo. La noticia, como mencionamos, ha explotado en las redes sociales y en los medios turcos. Se trata de un incidente ocurrido durante una entrega de premios muy importante en Turquía, un evento al que asisten las celebridades más destacadas del país, y donde las expectativas suelen estar por las nubes. Hande Erçel, conocida por su carisma, su talento y su impresionante belleza, era una de las invitadas de honor, y como era de esperarse, todas las miradas estaban puestas en ella. Sin embargo, lo que nadie anticipaba era que el foco de atención se desviaría bruscamente hacia un evento completamente inesperado y, francamente, bastante desconcertante. Según los reportes y los testimonios que han surgido, en un momento dado de la noche, se descubrió la presencia de una persona que, al parecer, no debería haber estado allí. Y no estamos hablando de un fanático entrometido o de un paparazzi indiscreto. Lo realmente impactante es que se trataba del representante de Hande Erçel. Sí, el mismo manager, la persona encargada de su carrera, de sus contratos, de su imagen pública. Y la forma en que fue descubierto, según las mismas fuentes, fue lo que provocó el shock que experimentó Kerem. Ahora, ¿quién es Kerem y por qué su reacción es tan relevante? Para los que no están al tanto, Kerem es una figura también muy conocida en el panorama turco, a menudo asociado con el mundo del entretenimiento y las relaciones públicas. Su presencia en este tipo de eventos es habitual, y su opinión suele tener peso. La mención de su shock no es casualidad, sugiere que incluso él, acostumbrado a este ambiente, se vio sorprendido por la situación. Entonces, ¿qué pudo haber llevado al representante de Hande a estar en una situación tan comprometedora o inusual? Aquí es donde entran las especulaciones, y hay varias teorías circulando. Una de las posibilidades es que haya estado involucrado en alguna actividad poco ética o directamente ilegal dentro del recinto de la premiación. Quizás intentando obtener información privilegiada, negociar acuerdos a espaldas de otros, o incluso, y esto es solo especulación, estar involucrado en algún tipo de fraude o manipulación relacionada con los premios o la asistencia. La palabra hallan en el título es crucial aquí. No es que él estuviera simplemente presente, fue hallado, lo que implica un descubrimiento, una sorpresa, tal vez incluso una intervención. Otra línea de pensamiento se centra en la posibilidad de una disputa o una situación tensa entre Hande y su representante. A veces los managers pueden ser muy protectores o, por el contrario, tener sus propios intereses que no siempre se alinean con los de sus representados. Quizás Hande estaba pasando por un momento difícil con su manager, o este último estaba actuando de forma errática, y su presencia en este contexto específico es una señal de algo mucho mayor que está sucediendo detrás de escena. Podría ser una forma de protesta, de intentar llamar la atención, o incluso de sabotear algo. La tercera opción, y quizás la más intrigante, es que haya estado involucrado en algo relacionado con la seguridad o con la organización del evento que salió mal. Tal vez intentaba acceder a áreas restringidas, o estaba en contacto con personas que no debía, y fue descubierto por el equipo de seguridad o por alguien del staff. La premiación es un evento de alto perfil, y las medidas de seguridad suelen ser muy estrictas. Cualquier desviación de las normas puede ser detectada rápidamente. Y aquí es donde entra Kerem. Si Kerem fue testigo directo del hallazgo o si se enteró de primera mano y su reacción fue de shock, esto sugiere que la situación era realmente grave o inesperada. ¿Por qué?
Porque en este mundo, no todo sorprende a todo el mundo. Hay muchas cosas que suceden que se manejan en privado, que pasan desapercibidas. Pero si algo provoca el shock de alguien como Kerem, significa que cruzó una línea, o que reveló una verdad oculta. Podemos imaginar la escena, Ande radiante en la alfombra roja, disfrutando de la noche, ajena quizás a lo que estaba ocurriendo con su representante. Y luego en algún lugar del evento el descubrimiento. Fue en una zona VIP, en los bastidores, o incluso en un área pública donde la presencia de esta persona era completamente anómala. Los detalles que han trascendido son escasos, lo que aumenta el misterio. Se habla de un encuentro o de un descubrimiento por parte de alguien, y se sospecha que Kerem estaba presente en ese momento. Las redes sociales, como siempre, han explotado con teorías y comentarios. Los fans de Ande están preocupados, tratando de entender qué está pasando. Algunos defienden a Ande asumiendo que ella no tiene nada que ver con las acciones de su representante. Otros especulan sobre una posible renuncia o despido del manager. Y por supuesto hay quienes disfrutan del drama y se deleitan con los chismes. Es importante recordar que hasta ahora, la información es fragmentada y en muchos casos, se basa en rumores y especulaciones. Los medios turcos están intentando obtener confirmación oficial, pero las empresas de relaciones públicas y los representantes de los artistas suelen ser muy reservados en este tipo de situaciones. Sin embargo, el hecho de que la noticia haya llegado a nuestros oídos y haya causado revuelo significa que hay algo de verdad detrás. Pensemos en las posibles consecuencias. Si el representante de Ande fue descubierto en una situación comprometedora, esto podría tener un impacto significativo en la carrera de Ande. La reputación de un artista está intrínsecamente ligada a la de su equipo. Si su manager está involucrado en algo turbio, la imagen de Ande podría verse manchada, incluso si ella es inocente. Esto podría afectar sus futuros contratos, sus patrocinios, e incluso su percepción pública. Por otro lado, si esto es una señal de que Ande está buscando un cambio o que está tomando el control de su carrera, podría ser un paso positivo. A veces los artistas necesitan distanciarse de personas que no les convienen para poder crecer. El hecho de que Kerem, alguien que conoce bien este mundo, haya mostrado tal sorpresa, sugiere que la situación era algo que ni siquiera los más experimentados podían prever. ¿Podría esto estar relacionado con alguna rivalidad en la industria? A veces los eventos de premiación son escenarios donde las tensiones entre artistas, managers o productoras salen a la luz de forma sutil o no tan sutil. Quizás el representante de Ande estaba intentando obtener alguna ventaja indebida, o interfiriendo en los planes de otro artista, y fue descubierto en el acto. También cabe la posibilidad de que sea un malentendido, aunque el shock de Kerem lo hace menos probable. A veces las apariencias engañan, y lo que parece sospechoso podría tener una explicación lógica. Sin embargo, en el contexto de un evento de alto perfil, donde se cuida mucho la imagen, cualquier comportamiento anómalo es susceptible de ser investigado. Lo que sí está claro es que la premiación, que debería haber sido una noche de celebración y reconocimiento, se vio empañada por este incidente. La atención se desvió de los ganadores y los discursos a la misteriosa aparición y el posterior shock de Kerem. Esto demuestra lo volátil que puede ser el mundo del entretenimiento, donde un solo evento puede cambiar el curso de la noche y generar un sinfín de preguntas. Ahora mismo, lo que más queremos saber es qué estaba haciendo exactamente el representante de Ande allí, y por qué Kerem reaccionó de esa manera. ¿Fue testigo de un acto ilegal? ¿Se dio cuenta de que estaba en un lugar prohibido? ¿O presenció una confrontación? La falta de información concreta solo alimenta la especulación, y los fans están ansiosos por obtener respuestas. En este tipo de situaciones, es importante mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, no podemos negar que la noticia es intrigante y que ha generado mucha curiosidad. Esperemos que en los próximos días o semanas surjan más detalles que nos ayuden a comprender lo que realmente sucedió. Para Ande esperamos que esto sea solo un pequeño tropiezo en su exitosa carrera, y que pueda seguir brillando en el futuro. Ella es una artista talentosa y querida, y la mayoría de sus seguidores la apoyarán incondicionalmente. En resumen, hemos cubierto la noticia del shock de Kerem al encontrar al representante de Hande Erçel en una premiación. Hemos explorado las posibles razones detrás de este incidente, desde actividades poco éticas hasta posibles disputas o malentendidos. Hemos considerado las implicaciones para la carrera de Hande y la forma en que este
Nto ha capturado la atención de los medios y los fans. Este es el tipo de historias que nos recuerdan que detrás del glamour y las luces brillantes, el mundo del espectáculo puede ser tan complejo y a veces turbulento como cualquier otro. La reacción de Kerem es un indicativo de la seriedad o la rareza de la situación, dejando a todos preguntándose qué secretos se esconden detrás de las puertas de la industria del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros. Su opinión es muy valiosa para nosotros, así que por favor, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué creen que pasó? ¿Cuáles son sus teorías? Nos encantaría leer sus pensamientos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del fascinante mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.